Estábamos hablando diciendo que la misión de la iglesia no es algo que nosotros tenemos que inventar, es algo que ya nos fue dado por el Señor en la Gran Comisión, y básicamente es ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas que el Señor ha mandado. Y más que enseñar las cosas que el Señor ha mandado, es enseñándoles a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Pero obviamente esa declaración de misión nos lleva a la pregunta que tú acabas de hacer: ¿qué es un discípulo? Y la palabra discípulo en el Nuevo Testamento lo que significa básicamente es un aprendiz, es un alumno, una persona que aprende de otra, pero en este caso no se trata simplemente de alguien que hace una profesión de fe. Ese es un término muy común en las iglesias evangélicas. Es mucho más que una profesión de fe, mucho más que asistir a la iglesia de vez en cuando. Es alguien que vive para aprender de Cristo, es alguien que vive para ser modelado conforme al carácter de Jesús. Y hay un texto en el Nuevo Testamento, Mateo 4:19, que define las partes esenciales, por decirlo de alguna manera, del llamado de Jesús a los discípulos. Y es Mateo 4:19, y repito, donde Cristo le dice a sus primeros 4 discípulos, que fueron Pedro y Juan, Andrés, Jacobo y Andrés. Cristo les dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y es básicamente 3 cosas allí. En primer lugar, un discípulo es alguien que sigue a Jesús. Venid en pos de mí. Repito, no se trata simplemente de alguien que va a una iglesia de vez en cuando o alguien que profesa ser creyente. El verdadero discipulado comienza con una relación personal con la persona de Cristo. Así que no se trata simplemente de aprender doctrina, es rendir cuenta. Yo tengo a alguien a quien yo le rindo cuenta. Jesús es mi Señor, y eso quiere decir que yo no soy mi propio Señor, yo no vivo para hacer mi voluntad, ni tampoco para buscar mi fama, sino la gloria de Él. Pero en segundo lugar, Cristo dice: yo os haré pescadores de hombres, lo que implica que ser un discípulo de Jesús no solo es seguir a Jesús, sino también ser transformados por Jesús. Yo os haré. Es una obra que hace el Señor en nosotros a través de su Espíritu Santo que mora en los creyentes. Así que no se trata simplemente de impartir información, se trata de transformación. Nosotros tenemos que ser cada vez más transformados de gloria en gloria, como dice Pablo en 2 Corintios 3:18, conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, Pablo dice en un texto sumamente teológico, Romanos 8:29, que esa es la razón por la cual nosotros fuimos salvados, la razón por la cual fuimos escogidos por el Señor. Pablo dice que a todos los que aman a Dios, las cosas les ayudan a bien, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y la pregunta es, bueno, ¿cuál es ese propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Así que un discípulo de Jesús es alguien que está siendo constantemente transformado por Jesús. Pero no solamente eso. Ya dijimos que un discípulo de Jesús es alguien que sigue a Jesús. Un discípulo de Jesús es alguien que está siendo transformado por Jesús. Pero en tercer lugar, es alguien que ha abrazado de todo corazón la misión de Jesús. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Nosotros abrazamos la misión, la razón por la que Cristo vino al mundo. Podemos decirlo en esta breve frase: ser discípulo es hacer discípulo. Yo debo ser discipulado, yo debo ser instruido para guardar todas las cosas que el Señor ha mandado en el contexto de una iglesia local, pero tenemos que entender que hay una responsabilidad en el discípulo de Jesús de crecer, no solamente para su propio beneficio, sino también para poder ayudar a otros a crecer. Ser discípulos es hacer discípulos. Así que no se trata solo de nuestra relación personal con Jesús. Es mucho más que eso. Es participar activamente en la expansión del Evangelio. Y eso obviamente implica varias cosas. Implica que yo voy a compartir el Evangelio, y yo no tengo que ser un teólogo para poder decirle a otro pecador: mira, estás
mal delante de Dios, muerto en tus delitos y pecados, pero Cristo murió en la cruz del Calvario para salvar a todo aquel que cree. O sea, todo creyente debe estar listo y dispuesto a compartir el Evangelio. Pero no se trata solamente de evangelizar a los inconversos, es también poder compartir con otros creyentes las cosas que el Señor nos está enseñando a través de su palabra. Mira, yo creo que pocos creyentes piensan en el hecho de que cuando leen la Biblia tranquilamente en su hogar cada mañana y vienen en oración delante del Señor, las cosas que Dios les está dando a través de su palabra no es para ellos solamente, no es para nosotros como individuos, es para que nosotros podamos compartir esas cosas con otros creyentes. Pablo dice en Efesios capítulo 4 que la iglesia crece cuando todos los cristianos, hablando la verdad en amor, nos ayudamos mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Somos un cuerpo. Y la meta es que todo el cuerpo pueda crecer juntos a la imagen de Cristo. Bueno, eso es básicamente discipulado. Ahora, eso nos lleva a otro elemento que probablemente las iglesias a veces no toman en cuenta, y es el hecho de que para poder hacer eso, no se trata simplemente de implantar un programa en una iglesia local, es cultivar una cultura de discipulado. Nosotros debemos implantar en nuestras iglesias una cultura de discipulado. ¿Y eso qué significa? Bueno, cuando hablamos de cultura nos referimos a las creencias, a las convicciones, a los valores, a las prácticas que definen la forma en que vivimos, la forma como nos relacionamos unos con otros. Y esto se puede entender fácilmente cuando pensamos en la cultura de un país. Son cosas que nosotros aprendemos a medida que vamos creciendo en el país donde vivimos y que vamos absorbiendo como el aire que respiramos. O sea, la cultura no es lo que hacemos ocasionalmente, es lo que hacemos de manera habitual y natural. Eso es lo que permea nuestros pensamientos, nuestra conducta, dando forma a nuestras prioridades, dando forma a nuestras acciones. Y yo voy a poner un ejemplo aquí muy sencillo. Yo creo que cada cultura tiene su forma de saludar. Hay ciertas culturas donde quizás hay más distancia y la gente respeta más el espacio vital del otro y tal vez saluda simplemente con un ademán de manos. Otros llegan tal vez a darle la mano al otro, pero en América Latina, algunos países como por lo menos la República Dominicana, la gente cuando se ve se abraza, hay una efusividad que es propia de nuestra cultura. Nosotros no aprendimos eso en un manual, no fue que nadie se sentó con nosotros y nos dijo, mira, es de esta forma que tú debes saludar al otro porque eres dominicano. No es algo que nosotros vamos absorbiendo, como yo decía hace un momento, casi como el aire que respiramos. Somos dominicanos y eso nos lleva a actuar de cierta manera. Y obviamente cuando nuestra cultura del país contradice la cultura bíblica, nosotros tenemos que hacer ajustes porque por encima de todo somos ciudadanos del cielo. Pero volviendo a la iglesia otra vez, lo que quiero decir es que fomentar el discipulado en una iglesia no es simplemente predicar acerca de discipulado, no es hacer un programa de discipulado, es fomentar esa cultura. De manera que el ADN de la iglesia sea discipular a otros. Que cada miembro de la congregación vea su responsabilidad, perciba su responsabilidad de evangelizar y de ayudar a los otros a crecer. Esa es la tarea esencial de la iglesia. Y solamente quiero subrayar aquí para ya terminar esta parte y darte la palabra, Julián, que ahora mismo, lamentablemente, muchas iglesias tienen como meta crecer numéricamente y muchas veces nosotros medimos el éxito de una iglesia por el impacto que está teniendo en las redes o por la cantidad de personas que asisten los domingos a la iglesia. Y repito, yo no tengo nada en contra de las iglesias grandes. Ojalá que todas las iglesias del Señor, las iglesias verdaderas, crezcan en número, pero debemos recordar que no es el crecimiento numérico lo que define el éxito, si queremos usar una palabra, el éxito de una iglesia desde la perspectiva de Jesús. El éxito de una iglesia se mide por la cantidad de hermanos
que están siendo discipulados y que están discipulando a otros. Hermanos que están compartiendo el evangelio con otros para ganar a los perdidos para Jesús y luego enseñándoles a guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Una iglesia que no está haciendo eso, por más famosa que sea, por más éxito aparente que sea, es como un reloj que no da la hora. En los relojes los compramos para que nos den la hora. Bueno, la iglesia existe para ser discípulos. Es por eso que en nuestra iglesia, y no estoy diciendo necesariamente que esta es la declaración de misión que debe tener toda iglesia, pero tratando de entender esto, nosotros tenemos una declaración de misión muy sencilla: formar una comunidad de discípulos de Jesucristo que hacen discípulos ministrando la palabra en dependencia del Espíritu Santo. Muy interesante, pastor, esto que usted ha estado compartiendo con nosotros, y estamos muy agradecidos de todos aquellos que están ahí en sintonía con esta jornada de Dadores Alegres y están ahí escribiendo y demás. Pastor, una de las cosas que uno escucha en estos tiempos que estamos viviendo, y lo escucha en medios que dicen, la iglesia debe de adaptarse a estos nuevos tiempos, a esta época que nos ha tocado vivir. Y la pregunta es, ¿puede la iglesia cambiar su misión? Con esa intención de cambio, ¿puede la iglesia cambiar su misión? Bueno, yo creo que tu pregunta, Julián, tiene dos aspectos que debemos mirar por separado. Por un lado, nosotros vivimos en el siglo XXI, por ejemplo, Eternidad Plus existe porque tenemos la tecnología que hace posible que esto salga al aire. En ese sentido, nosotros estamos usando todas las herramientas que el mundo provee por la gracia común de Dios, porque es Dios en su gracia común que le da inteligencia al hombre para crear las computadoras, para crear la transmisión por Internet, y nosotros podemos usar el Internet para su gloria, haciendo las cosas que estamos haciendo en este mismo programa. En ese sentido, yo debo usar las herramientas del mundo en el que vivo. Sin embargo, la misión de la iglesia no va a cambiar ni que el Señor Jesucristo venga dentro de 200 años, y esperamos que no, pero evidentemente la misión de la iglesia se ha mantenido idéntica, sin cambios, durante los siglos que ha durado la iglesia cristiana y que va a seguir durando hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria. De paso, una de las trampas del enemigo en cuanto a eso que tú acabas de preguntar, que nosotros vamos a alcanzar el mundo pareciéndonos cada vez más al mundo. Y es exactamente al revés. Nosotros somos un barco, una embarcación que va navegando sobre el mundo, pero si nosotros permitimos que el agua del mundo comience a entrar en el bote, vamos a terminar hundiéndonos. Entonces, en ese sentido, no, la iglesia tiene un carácter particular dado por Cristo en las Sagradas Escrituras. La iglesia tiene una visión ministerial dada por Cristo en las Sagradas Escrituras. La iglesia tiene un conjunto de doctrinas dadas por Cristo en las Sagradas Escrituras. Y esto a propósito, Julián. O sea, la iglesia dadas por las Escrituras. Cristo es la cabeza de la iglesia y eso no ha cambiado. Y Él habla a su iglesia a través de su palabra. Nosotros somos como un edificio espiritual, dice Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21, un edificio espiritual compuesto por piedras vivas, pero que está siendo construido sobre el fundamento que nos dejaron los apóstoles y cuya piedra principal es el Señor Jesucristo. Eso nunca va a cambiar. Pastor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengo una pregunta más por acá, pero queremos decirle algo, y es breve, como dice en Efesios 4, que Cristo le da dones a su iglesia. Usted es un hermoso don para la iglesia de Cristo a nivel general, y claro, tengo que hablar por mi congregación para la IBCJ. Así que muchísimas gracias por eso. Aquí hay una pregunta: ¿cómo un nuevo creyente puede hacer discípulos? En el caso de la mujer samaritana, en Juan capítulo 4, es que ella tiene un encuentro con Jesús, el Señor la evangeliza, y de inmediato, ¿qué hace ella? Va a su comarca y le dice: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Esta mujer no tenía
mucha instrucción, no sabía prácticamente nada acerca del Señor, pero sí sabía una cosa: Jesús, el que acaba de encontrarse con ella, es el Cristo, y ella inmediatamente lo anuncia. O lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 42. La iglesia acaba de nacer, 3,000 personas se convirtieron al Señor en el día de Pentecostés. ¿Y qué dice la Escritura? Que perseveraban en la comunión unos con otros, en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo creo que un nuevo creyente puede hacer discípulos primero evangelizando a sus amigos. Y repito, no tiene que ser un experto en teología para hacer eso. Simplemente contarle lo que Cristo hizo por él y lo que implica el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Y en segundo lugar, tratando de unirse de inmediato a una iglesia local donde él va a ser instruido y discipulado para que con lo que está aprendiendo del Señor pueda ayudar a otros. Un nuevo creyente puede juntarse con otro nuevo creyente y decirle: óyeme, mira, tú y yo estamos ahora tratando de ver cómo los dos crecemos en el conocimiento de la palabra de Dios y cómo fomentamos hábitos piadosos como leer la Biblia todos los días. ¿Qué tal si nos animamos el uno al otro para hacerlo y nos mandamos mensajitos por WhatsApp? Por cierto, aquí usando otra vez la tecnología con la que contamos en el día de hoy, siglo XXI, nos mandamos mensajitos por WhatsApp y nos preguntamos: ¿leíste tu Biblia hoy? Son formas muy elementales en la que un nuevo creyente puede de inmediato comenzar a ser discípulos. Pero sobre todas las cosas, él mismo necesita ser discipulado. Interesante nosotros poder mirar esto que usted nos está diciendo y qué bueno saber que aún siendo una persona, un nuevo creyente, puede, cumplir, ser parte de la misión. Hay otra pregunta, esta sería la última que le vamos a hacer y la hace por aquí en el chat del canal, de nuestro canal de YouTube, la hermana Gabriela Ramírez. Ella dice lo siguiente: ¿qué herramientas tiene la iglesia para evaluar si se está cumpliendo efectivamente la misión de la iglesia? Bueno, aquí entran en juego los pastores de la iglesia en primer lugar, porque los pastores deben pastorear las ovejas y deben ver si ciertamente los hermanos de la iglesia están aprendiendo a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y en ese sentido los pastores deben pastorear y deben estar cerca de las ovejas y deben hacerles preguntas. Nosotros tenemos en nuestra iglesia visitas pastorales donde hablamos con los hermanos. No son consejerías, las consejerías son reactivas. Hay un problema, un hermano llama aquí a la iglesia y dice que necesita consejería y obviamente le vamos a dar consejería. Para eso hay un departamento de consejería en la iglesia, donde hay hermanos comunes y corrientes que han sido entrenados para ello. Pero de lo que estamos hablando aquí no es tanto de una reacción, sino de una actuación de parte de los pastores, de sentarse con los hermanos y preguntarle: dime cómo está tu vida devocional, cómo está tu vida familiar, cómo está tu vida laboral, cómo estás en la iglesia, estás cultivando relaciones significativas. Y eso nos ayuda a medir, por decirlo de alguna manera, la temperatura de la iglesia y si ciertamente los hermanos están abrazando de corazón lo que se está enseñando desde el púlpito. Pero por el otro lado, nosotros también tenemos grupos pequeños y yo creo que es una buena manera, no es la manera, no es la única, pero en los grupos pequeños nosotros vemos en grupos más reducidos cómo están los hermanos, si están asistiendo o no a la iglesia fielmente, si están abrazando las cosas que se están enseñando. O sea, hay elementos con los que nosotros podemos medir esto. Y por otro lado, este es mucho más sencillo. Si a la iglesia no están viniendo visitas, probablemente es porque los hermanos no están evangelizando. No necesariamente, hay iglesias que están en lugares muy difíciles donde los hermanos están haciendo su labor. No quiero cargar a nadie en su conciencia. Hay hermanos fieles que están tratando de evangelizar y invitan a personas a la iglesia y nadie va. Pero no deja de ser cierto que ese es un indicativo que también nosotros podemos usar. Están viniendo visitas a nuestra iglesia, los hermanos están predicando el evangelio a sus amigos, a los perdidos allá afuera. Esos son algunos de los elementos que podemos usar para ver hasta qué punto la iglesia realmente está haciendo discípulos.